Vamos a continuar con los conceptos básicos de riesgos laborales. Vamos a hablar de la clasificación de los factores de riesgo. Recuerde que yo les había explicado anteriormente que peligro es cualquier elemento que pueda generar un efecto o consecuencia a la salud. El factor de riesgo hace alusión a lo mismo. Factor de riesgo o peligro son sinónimos, son elementos iguales. Hablar de peligro o hablar de factor de riesgo es hablar de lo mismo. Vamos a mirar cómo se clasifican los factores de riesgo. Iniciemos con el factor de riesgo físico. Factor de riesgo físico tiene a su vez una clasificación. Primero vamos a hablar del ruido. El ruido es ese sonido desagradable que causa efectos a la salud. Cuando el ruido produce molestias auditivas o cualquier otro tipo de molestias, estamos hablando de que se trata de un ruido. Un sonido que produzca ese tipo de efectos es un ruido. Hay algunos oficios en los que el trabajador está expuesto significativamente a este peligro. Es el caso de los trabajadores de obras civiles, ya que ellos manipulan elementos que generan bastante ruido. Por ejemplo, el martillo neumático, la sierra, la planadora, muchos elementos que ellos utilizan generan bastante ruido y por eso están expuestos a este peligro. También es el caso de las personas que trabajan en discotecas o en bares. Por el ruido de la música, ellos están bastante expuestos al factor de riesgo físico del ruido. El factor de riesgo físico también tiene la clasificación de la iluminación. Cuando estamos hablando de este factor de riesgo, hacemos alusión tanto a la iluminación de tipo artificial como a la iluminación de tipo natural. La iluminación de tipo artificial es la generada por lámparas, bombillas y otro tipo de elementos que generan luz. Y la iluminación natural, por su parte, es generada por elementos naturales como el sol, la luna y las estrellas. Hay trabajos en los que se expone bastante el trabajador a este peligro. Es el caso de los trabajadores de obras civiles o trabajadores de la construcción, ya que ellos trabajan a la intemperie y están expuestos a la iluminación solar. Los trabajadores de oficinas en estos recintos muchas veces no se tiene una buena distribución de la iluminación y por eso en el lugar se presenta la exposición a este peligro, ya sea por la luz de las lámparas o la luz que proviene del sol, de las ventanas que tienen en estos lugares. Sigamos con el factor de riesgo físico en su clasificación: vibración. La vibración es ese movimiento oscilatorio de un elemento respecto a un punto de referencia. En síntesis, es un movimiento veloz, como el que produce un motor. Hay muchos trabajos en los que se produce la exposición a este peligro. Los trabajadores nuevamente de obras civiles que manipulan el martillo neumático, que es ese que ustedes ven allí, que tiene este muñequito. Este elemento genera bastante vibración, movimientos bastante bruscos, y esto expone al trabajador a este peligro. Los conductores de vehículos, al ser un elemento que contiene un motor, se expone el empleado a ese peligro de la vibración, sobre todo esos vehículos viejos que les suena hasta la pintura. Ese es el peligro de la vibración. Los trabajadores que trabajan con máquinas de coser, las máquinas también son un elemento con motor y genera vibración. Vamos con el factor de riesgo físico en la clasificación de la energía electromagnética. El factor de riesgo físico de la energía electromagnética se referencia a las ondas de radio, a la radiación. Hay muchos elementos que producen radiación, muchos trabajos como el trabajo de oficina.
La computadora y las lámparas producen radiación, también los teléfonos, sean celulares o teléfonos fijos, producen radiación. Los equipos de rayos X, los ecógrafos, estos elementos funcionan con radiación y también pues generan esta exposición. Vamos a hablar del peligro de la presión atmosférica, el factor de riesgo físico en la clasificación de la presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica es el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Entonces, ¿cuándo nos afecta la presión atmosférica? Cuando estamos trabajando o a alturas extremas o a profundidades extremas. Entonces, por ejemplo, los mineros que trabajan a profundidades, ellos están expuestos a este peligro o factor de riesgo. También los aviadores, ellos trabajan a alturas extremas. Hay que aclarar algo. No es que quien trabaje a alturas o a profundidades siempre está expuesto a este peligro, no. Por ejemplo, una persona que trabaja aseando un canal, o que está trabajando limpiando las ventanas de un edificio, no, ellos no, porque la altura y la profundidad mencionada en este caso no es tan extrema. Estamos hablando de profundidades y de alturas extremas como el ejemplo que les estoy poniendo, aviadores o en su defecto mineros. También los buzos alcanzan profundidades extremas. Vamos ahora con el factor de riesgo físico en la clasificación del frío. El frío hace referencia a la disminución de la temperatura. ¿En qué trabajo se está expuesto al ruido? Las personas que trabajan en las cavas, en estos elementos que conservan los alimentos, son como neveras gigantes. Ellos están expuestos a este peligro. También las personas que trabajan a la intemperie, que están afectadas por los cambios climáticos. Cuando hace frío, están expuestos a este peligro. El factor de riesgo físico en la clasificación del calor. Hace referencia el calor a la elevación de la temperatura. ¿En qué trabajo se está expuesto al peligro del calor? En las obras de construcción, por ejemplo, que las personas están a la intemperie y, repito, están afectadas por los cambios climáticos. Entonces, si está haciendo mucho calor, ellos van a estar expuestos a este peligro. También las personas que trabajan en cocinas, como los panaderos, los cocineros, entre otros, que trabajan con estos elementos fuentes de calor.